Muy buenas, iba a decir buen día, pero bueno, ya es casi buena noche. Estamos entrando ahora en el pueblo de La Oliva. Fijaos qué puesta de sol tenemos. Estoy grabando con un móvil en el salpicadero, así que tengo mejor calidad de imagen esta vez. Fijaos el monte Tindaya ahí al fondo. Y vamos a aprovechar este viaje, que tengo un ratito, porque ando bastante liado, para hablar de un tema que va a ser un poco polémico, pero que yo creo que es hora de hablar después de ya pues unos cuantos años que llevo aquí viviendo en Fuerteventura, y es si en Canarias se conduce mal en general, en Canarias y en Fuerteventura en particular. Obviamente yo os voy a hablar del caso que conozco, que es Fuerteventura, pero seguramente algunos de vosotros y vosotras también tengáis referencias a la forma de conducir en Canarias. Mirad, yo cuando vine aquí vine con el chip de una gran ciudad. Yo vivía en el norte, en Asturias, como sabéis, en una ciudad pues relativamente grande, que puede llegar a tener bastante tráfico, y donde obviamente pues te encuentras con gente de todo tipo, y gente que puede hacer alguna que otra pifia con su vehículo, o pues bueno, que puede cometer algún error, o que puede directamente saltarse las normas, pero por lo general no suele ser así, por lo menos en el norte. Y os hablo también os puedo hablar de Cantabria, de, en fin, León, Euskadi. O sea, en general yo no observo que por esa zona se conduzca, por lo general, a nivel general, especialmente mal. Ahora bien, cuando yo vengo a Canarias, yo me encuentro, cuando vengo aquí a Fuerteventura, empiezo a ver formas de conducir que a mí ya me llaman la atención. Y os puedo decir de hecho que cuando los primeros meses que yo vivía aquí, yo me pasaba el día pitando. Repito, venía como ese chip de ciudad, puede ser, pero yo me pasaba el día realmente pitando, casi cabreado, porque veía muchas cosas conduciendo que no son solo errores de la gente, sino que incluso pues pueden llegar a provocar algún accidente, y accidentes importantes. Hoy día, después de, porque mientras hablo voy conduciendo, hoy día, después ya de unos cuantos años, puedo decir que ya no hago eso. De hecho, a los pocos meses de estar viviendo aquí, tuve que decir, a ver, tengo que cambiar el chip, tengo que darme cuenta, vale, aquí se conduce así, y tengo dos opciones: o pelearme con la mitad de los conductores y conductoras, o acostumbrarme a que esto aquí es así y simplemente pasar de ello. Yo, obviamente, procuro seguir siendo buen conductor. Yo soy una persona que tengo todos los puntos del carnet, nunca he tenido un accidente por culpa mía, en fin, en ese sentido, la verdad que puedo decir que creo que soy bastante buen conductor. Pero aquí en Fuerteventura no hay buenos conductores. Yo lo tengo que decir, lo siento, es así, pero en general se conduce bastante mal, y eso vais a tener que tenerlo en cuenta, tanto si venís para, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, o si pensáis vivir aquí o pasar alguna temporada aquí. Límites de velocidad. Límites de velocidad no se respetan nada. Cuando digo nada, es nada, ninguno, ni en carretera, ni en autopista, ni en ciudad. En carretera, si la autopista, por ejemplo, de Corralejo a Puerto marca 100 por hora, vamos a 104. Además es que es muy sencillo. Tú pones el control de velocidad de crucero y ya está, y no tienes que pisarlo.
Y si hacéis el cálculo realmente, y yo invito a cualquier persona que le guste correr o que piense que tiene que correr en un momento determinado conduciendo, le invito a que haga el cálculo, o que simplemente, pues ahora que tenemos ChatGPT o Gemini, cualquier inteligencia artificial, le invito a que haga la prueba y que pregunte cuánto se tarda en recorrer 30 kilómetros a 100 y cuánto se tarda en recorrer 30 kilómetros a 120. La respuesta que os va a dar van a ser 3 minutos de diferencia, y por esos 3 minutos de diferencia os vais a arriesgar no solo a una multa, que es lo de menos, sino a provocar un accidente, porque es más rápido, tenéis que adelantar más porque hay otros coches que van más lentos, en fin. Yo os pregunto si por ahorrar 3 minutos en 30 kilómetros vale la pena ir 20 kilómetros por encima del límite marcado de velocidad. Mi opinión es que no, pero bueno. Fijaos, por aquí estuvimos también paseando otro día, o caminando, o yendo con el coche. Esa es la diferencia, ¿vale? Pero hay mucha gente que piensa que sí, que si tengo prisa tengo que ir a 120 porque no llego. Bueno, no vas a llegar esa es la diferencia, 3 minutos. Pero es que en ciudad tampoco, o sea, el típico límite de 30, de 40, límite de 50, nada. Pero es que además no lo respeta ni la policía, ni la Guardia Civil, nadie, o sea, es realmente increíble. Es algo que está embebido, que está incrustado aquí en la forma de conducir, y la gente no respeta ningún límite de velocidad. Mirad, ahora que estamos llegando a esta curva, el otro día venía conduciendo por aquí, ya no está grabando. Fijaros, ahora me va a adelantar un coche. Fijaos, este coche está haciendo exactamente lo mismo que hizo una furgoneta hace unos días. Llegamos a un cambio de rasante, llegamos a una curva y me adelanta sin visibilidad ninguna. Como habéis visto, venía enfrente otro vehículo. El otro día lo hizo una furgoneta con mucha menos potencia, es decir, no podía acelerar tanto, y enfrente venía un camión que no se lo comió por 1 o 2 segundos, calculo. Por 1 o 2 segundos, si hubiese tardado más, se hubiese estrellado contra ese camión que le venía de frente. Porque ni el camión tenía capacidad para frenar a tiempo, ni esta furgoneta tenía capacidad para maniobrar y frenar a tiempo. O sea, eso es lo que tenemos que ver, y lo que acabáis de ver en vivo y en directo, aunque sea un vídeo grabado, lo que tenemos que ver casi cada día. Hace poco unos amigos míos, unos vecinos míos que son amigos, yendo a Cotillo, sufrieron un accidente bastante importante. No fue culpa suya, un vehículo les vino enfrente y chocó contra ellos, también por ir conduciendo con exceso de velocidad y sin mirar. Y de hecho, yo hace poco estuve hablando con una persona que trabaja en sanidad, que cada día tiene que atender a decenas de personas, muchas de ellas que sufren lesiones o sufren heridas, y me confirmaba, me decía, efectivamente, aquí hay un problema con la forma de conducir. Y esta persona, como digo, para no dar más datos, trabajaba en sanidad, trabajaba en el sector de sanidad público. Me decía que era exagerado, teniendo en cuenta la población que tiene Fuerteventura, el número de heridos y de víctimas mortales que se producen por colisiones frontales. Por ejemplo, por este tipo de adelantamientos que hemos visto, por adelantar sin tener visibilidad, adelantar, y claro, adelantas así a alguien y te chocas contra alguien, choque frontal, 2 personas que pueden acabar lisiadas, que pueden acabar gravemente heridas o que pueden acabar muertas. Y me lo confirmaba esta persona, es decir, esto no es algo que diga yo, que se me ocurra a mí, no, una persona que tiene que tratar cada día con decenas de personas que sufren heridas o que sufren tienen que soportar algún tipo de tratamiento. Me decía que el número de colisiones frontales en Fuerteventura es exageradamente alto, y me decía que además que los puntos más calientes son precisamente esta carretera que sigue aquí de frente, que no vamos a seguirla, que es la que nos lleva hasta Cotillo, y la carretera que va desde Lajares en dirección a Corralejo. Es una carretera con tráfico muy intenso, lo vimos un día hablando de ese gato que adoptamos en casa. Es una carretera con tráfico muy intenso,
con un carril de ida y otro de vuelta como este, y también la gente va a mucha velocidad, hay tramos de 60, la gente no lo respeta, en fin, es terrible. Bueno, mirad, esta es la carretera que sale de Lajares, que va encima a Corralejo. Es una carretera que tiene mucho tráfico, como os decía. Ahora ya está oscureciendo. Y tiene varios tramos de 60, porque tiene curvas que, bueno, no son demasiado amplias. Tiene algún tramo de curva que es más bien estrecha, que si vas a velocidad, pues va de ese carril contrario directamente. Y es otro de los tramos donde esta persona de la sanidad pública me confirmó que era otro de los tramos donde había muchos accidentes, confirmado además, porque se ve a través de las noticias. Y además es una carretera que, bueno, que está en bastante mal estado. No es de lo peor, pero bueno, tiene bastante bache y demás. Y otro tramo que me dijo esta persona, con muchísimo más conocimiento que yo de cómo está la situación aquí, que tendía a más, fijaros que ahora tenemos aquí una caravana tremenda, seguramente algún vehículo en la parte delantera pues vaya demasiado lento. Sí que es verdad que tenemos aquí un tramo de los que os decía de 60, pero esto es anormal, que la gente, ahora vamos a 60, ahora vamos exactamente a 60, esto es totalmente anormal que vayamos a 60 por ese tramo, la gente ve que aquí pasa a 80, ¿vale? Cuando digo que la gente se esté de velocidad aquí, no penséis que me estoy refiriendo a que si marca 60 la gente va a 70, o que si marca a 100 la gente va a 105 o 110, o que si marca 80 la gente va a 90. Cuando digo que la gente tiene un exceso evidente de velocidad, ¿de acuerdo? Es porque la gente va 20-30 kilómetros por encima, ¿de acuerdo? No me quiero poner ni tiquismiquis, ni ser aquí el conductor perfecto, para nada. Estoy hablando de ese tipo de exceso de velocidad, un exceso de velocidad que ya pone en peligro al resto de conductores, porque obviamente el trazado de la carretera en cuestión, de la vía en cuestión, no está diseñado para esas velocidades y pones en peligro al resto de conductores. Eso es obvio, o sea, eso no se puede discutir. Al margen de que en cualquier momento todos podemos cometer un error o lo que sea y pasarnos varios kilómetros de velocidad, no pasa nada. Estoy hablando de un exceso evidente, ¿vale? Un exceso más que evidente, como usted que nos adelantó antes, vino tráfico por el carril contrario, que íbamos nosotros a la velocidad reglamentaria 90 y seguramente iría a 110, 115, por ejemplo. Y lo que os decía, esta carretera tiene bastante tráfico, tiene mucho tráfico de hecho, porque es toda la gente que va a Lajares, que va a Cotillo, que va a Corralejo, y tiene mucho tráfico y a más tráfico también, incluso, bueno, relativamente pesado. Y es un tramo donde os digo que bueno, que por lo visto hay bastantes accidentes. Y lo otro que os decía, que os comentaba antes, estas caravanas que se forman aquí son especialmente peligrosas, tienes que mantener la distancia porque si no puedes provocar un choque en cadena. Decía, el tercer tramo, según me comentaron, es la carretera que va desde la autopista, que se desvía hacia Parque Holandés, atravesando en dirección a las dunas de Corralejo, al parque natural de las dunas de Corralejo. Esa es otra carretera que, fijaos que esa sí que no tiene apenas tráfico, y sin embargo es una carretera que, por lo que sea, la gente debe ir muy rápido y también se producen muchos accidentes y muchas colisiones frontales, según me dijo esta persona. Acabamos de atravesar una rotonda, no creo que lo hayáis sentido, pero yo he tenido que poner intermitente. Y os voy a explicar por qué, porque esa es otra de las cuestiones que encontramos conduciendo en la isla. Y es que aquí en la rotonda sí o sí vais a tener que acostumbraros a poner el intermitente al lado contrario al que vayáis a salir en la rotonda. ¿Por qué? Porque aquí nadie usa intermitentes prácticamente. Los pueden usar de forma casual y les pueden usar de forma muy puntual y quien los usa. Pero por lo general casi nadie usa intermitentes. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que si nosotros entramos en una rotonda y casi todo el mundo suele salir por la primera salida, como es el caso de la rotonda que acabamos de pasar, la que termina según venimos de Lajares,
como nadie pone intermitentes, todo el mundo asume que vas a salir por esa salida. Si la salida más habitual pues es la que sea, pues todo el mundo asume que vas a salir por esa salida. Si tú no pones un intermitente para el lado contrario, es decir, mirando hacia el lado interior de la rotonda, todo el mundo asume que es que vas a salir por esa salida. Porque como nadie usa intermitentes, dices, bueno, no ha puesto intermitente porque va a salir, como hace todo el mundo. Entonces tú, para indicar que tú no vas a salir por esa salida, sino que vas a seguir hasta la siguiente, tienes que poner el intermitente en el lado contrario. Es decir, mirando hacia el interior de la rotonda para decir, no te metas a la rotonda porque yo voy a seguir por ella. ¿De acuerdo? Y también, hasta que yo no hice eso, me encontré con muchas situaciones en las que podía directamente haber tenido una colisión, y aún así os va a ocurrir porque me ha ocurrido a mí, gente que marcas como intermitente, vas con precaución porque hay mucho tráfico en ese momento, entras en la rotonda con precaución, pendiente, marcas que no vas a salir, marcas el intermitente para el lado contrario, es decir, para el interior de la rotonda, y aún así hay gente que te vas a encontrar que se mete, y de tener que frenar en seco para no chocar, de echarle una bronca, decirle, pero ¿qué estás haciendo? Y encima todavía echarte esa persona bronca a ti porque te cabreas. O sea, hay que pasar, hay que tomárselo con filosofía, porque es la forma que tiene aquí la gente de conducir. Y otra cosa, líneas continuas, tampoco, olvidaos de ellas, no se respetan aquí tampoco las líneas continuas. Todavía otro día, yendo hacia La Oliva, desde Villaverde, un conductor, en este caso era un coche alquilado para turistas, como este que tenemos aquí delante, en línea continua, en línea continua, me adelantó porque debió juzgar que el límite que tenemos ahí, 70, pues no es suficiente para él, el mundo no es suficiente para mí, y adelantó pues a 85, 90. Consecuencia, delante, o sea, por el carril contrario le venía otro vehículo. Es que no hay más que hablar. Mirad, ahora me va a adelantar un coche por la izquierda que también me ha rebasado la línea continua. Fijaos. También me ha rebasado la línea continua. Y se mete en la línea contraria. Es igual, no pasa nada. Pero no os creáis que esto es cosa de turistas. No. Aquí lo que tenemos es que tenemos gente de muchos sitios. Gente que está aquí transitoriamente. Ahora estamos entrando a la zona de Gijón, de Corralejo, de las afueras. Gente que vive aquí unos días, unas semanas por vacaciones. Gente que vive temporalmente unos meses al año. Y gente que reside aquí. Pero tenemos muchos residentes extranjeros, gente de muchos países, sobre todo británicos e italianos, pero no solo británicos e italianos. Entonces hay muchas formas de conducir aquí. Entonces yo no he encontrado, a partir de mi experiencia, ni he visto ningún informe, ninguna noticia, ninguna estadística, nada que diga es que estos accidentes, o es que la forma de conducir aquí es culpa sobre todo de este grupo de personas, de como este perfil de este país. No, son los canarios, son los peninsulares, son los italianos, los británicos, y son todos. O sea, va también un poco con el carácter de la isla. Hace calor en verano, en fin, yo no lo sé, pero es un hecho que aquí no se conduce como se debería conducir, y no puedes cambiarlo, olvídate. Yo al principio me puse en ese plan, de, a ver, yo hago bien las cosas porque tengo que cambiar yo, y tienes que adaptarte o morir. O sea, o pasas del tema y asumes que esto va a ser así y que te tienes que enfrentar a ello cada día, o simplemente vas a estar todo el día cabreado, e incluso pues os puede pasar que tengáis una bronca con alguien y que esa persona encima se os ponga tonta porque le echáis la bronca, porque os enfadéis con ella, porque claro, es que para ellos es la forma normal de conducir. O sea, tampoco va a explicarle a alguien que no conoce otra cosa que lo que está haciendo está mal. ¿Esto es solo Fuerteventura? Pues por lo que yo tengo entendido, no. Por lo que yo tengo entendido, ahora estamos aparcando en el Mercadona, por cierto,
por lo que yo tengo entendido, hasta donde yo sé, esto es algo que es una tónica habitual, por lo menos en muchas islas. Por lo menos en muchas islas. Yo ya no quiero entrar en polémicas de si es la forma de conducir a los canarios, si es que el clima, si es que la influencia, yo no lo sé, la causa ya os digo que no la sé, pero se conduce mal aquí. Y tenéis que tenerlo en cuenta si vais a venir aquí por vacaciones o a pasar una temporada o a vivir. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os sirva esta experiencia. Si tenéis planeado venir a Fuerteventura, yo me voy a hacer aquí unas compras. Bueno, esto es una postdata. Estamos ahora saliendo de Corralejo. Mirad, aquí es otro momento, aquí es otro punto, perdón, donde suele haber también bastantes impactos, según me han dicho. Porque la gente sale muy disparada de la autopista. Ahí tenemos límites. Mirad, ahora tengo que poner intermitente a la izquierda para indicar eso, que no voy a salir en dirección a Corralejo. ¿Vale? Yo creo que lo habéis sentido y todo. Y en ese punto que os digo, esa incorporación que hemos hecho ahora a la rotonda, la gente que está entrando ahora a Corralejo aquí a la izquierda, aquí tenéis una desaceleración progresiva, 80, 60, 40, hasta pararte, o si hay que pararse en el del paso de la rotonda. Pero la gente no lo hace, mucha gente no lo hace. La gente entra a 70, 80 cuando tiene que ir a 40, pero esto es real, no estoy exagerando. Entonces, cuando tú te incorporas, como nos hemos incorporado a esta rotonda de Corralejo, a la entrada de Corralejo, la gente viene muy lanzada y cuando tú te incorporas no te da tiempo a parar si has entrado y ves que el otro va demasiado deprisa y podéis chocar. Y quería hacer más esta postdata porque se me ha olvidado contaros una cosa también respecto a las rotondas, porque aquí las rotondas son un mundo. Porque os había contado, yo sabía que se me olvidaba algo, os había contado que en las rotondas tenéis que poner el intermitente para el lado contrario a la salida a la que estáis pasando a vuestra derecha, si no vais a salir por ella. Pero eso es lo de menos, porque al fin y al cabo, pues bueno, es algo que hay que hacer, que aquí la gente lo tiene como una costumbre, el que lo hace, que tampoco lo hace todo el mundo. La gente que simplemente entra a rotonda y sale por donde quiere sin poner ninguna señal. Pero eso es lo de menos. Lo más grave que ocurre aquí, y repito, esto son cosas que se ven en cualquier sitio, que alguien estará escuchando esto y dirá, bueno, pero es que eso a mí también ha pasado. Sí, y a mí también, cuando yo vivía en Asturias, o cuando he circulado por otros sitios del norte de España. Pero aquí es que pasa mucho. Aquí, esa excepción, aquí es la norma. Es el tema de cómo se entra a rotondas, porque aquí no existen las rotondas. No. Aquí, si vosotros veis esa estructura circular, no os engañéis, porque aquí las rotondas son líneas rectas. Y de aquí, de esta frase, podéis deducir lo que queráis y estaréis en lo cierto. Aquí es muy habitual gente que entra a rotondas y que, salvo para esquivar la plazoleta central, el centro de la rotonda, que normalmente no se puede circular por él, no hacen el más mínimo movimiento volante si van a salir por la dirección opuesta. Esto es así. Esto es así. Y es absolutamente habitual, es de lo, vamos, que podéis ver en 8 de cada 10 vehículos que circulan aquí, seguramente, entrar, meterte al carril central, si hay 2 carriles, meterte al carril central, nada más entrar, es decir, que la persona entra al carril central y que luego salga directamente atravesando ambos carriles por la salida que quiere salir. ¿De acuerdo? Eso es muy habitual. Actuar como si no hubiera carriles y de hecho como si no hubiera ningún tipo de rotonda. Estaba viendo a ver si podíamos ver a un vehículo hacer algo de lo que estoy diciendo, pero es que estamos teniendo suerte y la gente, yo no sé si porque es viernes, víspera de puente o qué, pues la gente, pues hay bastante gente de fuera, también es verdad, tengo que decirlo, hay mucho coche alquilado, que es habitual aquí, pero bueno, hay más de lo habitual, precisamente porque estamos en vísperas de puente festivo, del puente de la Constitución y la Inmaculada. Entonces yo no sé si eso también, pues bueno, la gente va un poquito levantando más el pedal,
más tranquilita. Y bueno, no quiero entrar si hay más gente de fuera, entonces es mejor o peor. Normalmente la gente que viene de países nórdicos, la gente bien turistas o bien residentes que vienen de países nórdicos, conducen más tranquilamente. Eso es un hecho, damas y caballeros, eso es así. Es otro carácter y suelen, no vamos a decir todos porque siempre hay excepciones, pero suelen conducir de forma más tranquila. Pero la gente que viene de países de la zona mediterránea, y ahí nos incluimos todo lo que son españoles, italianos, portugueses, por supuesto, bueno, esto me lleva demasiado lento incluso, este vaya a 40, un tramo de 60. La gente que viene de un clima más mediterráneo conduce pues como su carácter, pues más de forma más despistada, sin prestar atención a señales, a líneas de nada, en fin, un poco así, en fin, eso es así. Pues nada, esta era la postdata que os quería decir. Ya tenéis todo el manual de cómo conducir en Fuerteventura y lo que tenéis que tener en cuenta para si os pasáis por la isla. Venga, chao.